semipermeable generan una atracción y dentro del organismo las sustancias que son o partículas osmóticamente activas básicamente son de dos tipos. Las iónicas, sodio por ejemplo, es una partícula osmóticamente activa, y proteínas. Las proteínas son partículas osmóticamente activas y generan, vamos a verlo más adelante, la presión oncótica. Ahora, la presión osmótica, la concentración osmótica o la osmolaridad del plasma mide la concentración de solutos, y esta concentración de solutos, iones u otras sustancias, por ejemplo proteínas, por ejemplo urea, por ejemplo glucosa, define el número de osmoles de un soluto por litro. Mamá, estoy estudiando. Y entonces se expresa la No. solución en osmoles por litro, ¿ya? La osmolaridad. Ahora, hay a veces una confusión entre el concepto químico de osmolaridad y el de osmolalidad. La osmolalidad se expresa de la misma manera, osmoles, pero expresados por kilo de agua. Cuando nosotros hablamos solo de agua, un litro es prácticamente equivalente a un kilo, ¿sí? Por lo tanto, la osmolalidad es la misma que la osmolaridad cuando estamos hablando solo de agua con solución. Pero nosotros tenemos que, aquí estamos hablando de plasma. Y el plasma, un litro de plasma tiene 930 mililitros de agua aproximadamente. Y el resto de los 70 mililitros son proteínas y lípidos que ocupan aproximadamente el 7% del volumen plasmático. Por lo tanto, la osmolalidad y la osmolaridad no son lo mismo cuando hablamos del plasma. ¿Estamos? Entonces, la osmolaridad plasmática es igual a la osmolalidad que uno puede medir multiplicado por 0,93, que es esta expresión, que para expresarlo por litro y no por kilo. ¿Estamos? Nosotros vamos a hablar, hecha esa aclaración, ahora vamos a hablar todas las veces de osmolaridad, ¿ya? Porque nosotros el plasma y los líquidos corporales no los medimos por kilo, sino que los medimos por litro. No importa cuál sea el compartimento del que estamos hablando. Ahora, el 95% del valor de esta osmolaridad está representado por la concentración de sodio, ¿ya? Entonces, una manera fácil digo yo fácil, ¿eh? Pero digamos, hay que echarle una mirada, es que se calcula multiplicando por 2 la concentración de sodio. ¿Por qué se multiplica por 2 la concentración de sodio? Porque el sodio nunca está solo diluido en el plasma. Siempre el sodio, que es un catión, siempre está unido a un anión. Y entonces el anión genera la misma osmolalidad. Por lo tanto, el sodio multiplicado por 2 más la glicemia partido por 18. La glicemia es otro componente que genera gradiente osmótica, y la uremia, que también es otro componente que genera gradiente osmótica. Calcular así la osmolaridad plasmática por kilo, digamos, esto se hace prácticamente automático, lo multiplica por 93. En las tablas, en los laboratorios, esta cuestión, este cálculo es automático, así que
yo gasto un poco de tiempo para que entiendan la diferencia entre osmolaridad, que es la concentración expresada por litro, y osmolalidad, que es la expresión de concentración expresada por kilo. Nosotros usamos la expresión por litro, por lo tanto tenemos que estar conscientes de esa situación, porque, repito, un litro de plasma no es igual a un kilo de agua. Bien, ¿cuál es la composición electrolítica? La composición electrolítica varía dependiendo de los compartimentos. Dijimos que había dos compartimentos hídrico-electrolíticos ahora en el organismo. El líquido intracelular, que representa, les recuerdo, aproximadamente 2/3 de la cantidad de agua que está presente en el organismo, y el líquido extracelular. Ahora, en el líquido intracelular, el ion más importante es el potasio, que se encuentra en una concentración de 140, 141 miliequivalentes por litro dentro de la célula. Ahora, además, dentro de los aniones, el fosfato es muy importante, y vamos a ver la importancia que tiene más adelante en otras cosas. El fosfato es muy importante en el líquido intracelular. Ahora, dentro de las células, las proteínas que forman parte de todas las estructuras celulares, cuando uno las considera solo como proteínas, están en una concentración 3 o 4 veces superior a la concentración de proteínas del plasma. ¿Sí? Ahora, en menor cantidad, el líquido intracelular tiene sodio, cloruro, calcio y sulfato. ¿Sí? Entonces, recuerden, en el intracelular, el ion más importante es el potasio. En cambio, en el extracelular, el que está aquí, el ion más importante es el sodio. Aquí está. Y unido al sodio, porque el catión y los aniones están en concentraciones equivalentes de cationes y aniones para tener un equilibrio químico. Los aniones más importantes, dentro de los cationes está el sodio, y los aniones más importantes son el cloruro de sodio, la sal que ustedes conocen típicamente, el cloruro de sodio, y dentro de los aniones, el ion bicarbonato, que vamos a ver la importancia que tiene más adelante, tanto en la regulación de los protones como en la función ventilatoria. El bicarbonato. Cloruro, entonces, sodio, cloruro y bicarbonato. Y en pequeña proporción hay potasio. Fíjense la diferencia de potasio entre el intracelular y el extracelular. Fíjense la diferencia de magnesio entre el intracelular y el extracelular. Fíjense la concentración de proteínas, 15 a 25 miliequivalentes por litro. Eso significa que en el interior de la célula, si nos vamos por la mitad, 20 miliequivalentes por litro, tenemos 60 a 80 miliequivalentes por litro equivalente en las proteínas. Y otros iones, digamos, que están en menor cantidad. Por lo tanto, los iones que están en el extracelular, el más importante es el sodio.
¿Y por qué es importante digamos, el conocer este dato? Porque cuando nosotros queremos hacer una exploración de los líquidos orgánicos, no podemos medir la concentración de iones intracelular. Tendríamos que pinchar una célula y medir la concentración de iones intracelular, una cuestión tremendamente difícil. Se puede hacer en laboratorio, pero no lo habitual. Entonces, lo que uno hace es introducirse en el extracelular. Acuérdense que el extracelular tiene dos subcompartimentos, el, eh, los, el intravascular y el intersticial. Y nosotros habitualmente hablamos en el intersticial. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, profesor. Le quería hacer una consulta sobre que cuando sale escrito proteínas en la diapositiva, tiene un signo negativo al lado. ¿Eso Porque, sería por qué? porque desde el punto de vista eh, eléctrico, las proteínas se consideran aniones. Vale, Es muchas gracias. aquí, ¿ya? Eléctricamente se comportan como si fuesen aniones. De aquí. Por eso aparece con el signo negativo. ¿Mm? Gracias. Acuérdate que las proteínas están formadas por aminoácidos y los aminoácidos tienen una terminación NH4COOH, terminan de esa forma. ¿Hablaste con el tío? Entonces generan habitualmente una carga eléctrica ¿Qué te dijo el negativa, Mario? ¿ya? Que se une a los Si no había positivos por problema, otro lado. ¿Bien? porque no era necesario. Sí, muy claro. Ya, ok. Entonces, esta es la composición ¿Y te hidroelectrolítica molestan? de los líquidos corporales. Veamos. ¿Ningún dolor? Vamos a ver, ¿Y aquí esa está ya la paró tu bruxismo? osmolaridad. Yo La creo que era estrés. osmolaridad Sí, normal estrés, ahí está es estresada de tú. alrededor Ahí está de estresada tú. 280 o Ay, Mario. 295 Ayer en la millomoles noche por estaba kilo así. y la Bueno, a mí se me del cayó el sodio pelo. normal genera de estos 280, el sodio genera prácticamente la mitad de la osmolaridad. Como es el principal catión del líquido extracelular, y estamos hablando de lo que ocurre en el plasma, el sodio es el más importante porque genera la mitad. Por lo tanto, prácticamente controla la osmolaridad del plasma. ¿Estamos? Una forma simplificada, les pongo aquí, de calcular la osmolaridad es tomar la concentración de sodio que se encuentra en el plasma, multiplicarla por 2 y agregarle 10. 10 por las otras sustancias que generan una gradiente osmótica, ¿ya? No por otra razón. Esta es una forma simplificada de hacerlo. Cuando tengan en algún momento un valor de concentración de sodio plasmático, ustedes pueden deducir que la osmolaridad es 2 veces ese valor más 10. Y, digamos, quedan como reyes si lo calculan de esa manera. No es exacto, pero es bien aproximado. Ahora, tenemos que hablar del señor Claude Bernard. Ahí está el señor Claude Bernard, fisiólogo del comienzo y mediados del siglo XIX. Ahora, ¿qué es lo que planteó el señor Bernard? Todos los mecanismos vitales, Por por más variados variados que que lo sean, sean, no tienen tienen otra otra función. finalidad que mantener las constantes, las condiciones de vida en el medio interno. Es lo que hablamos de la homeostasis. Acuérdense, los parámetros de medio interno son los que el organismo se encarga o se esfuerza en mantener constantes. Y uno de estos parámetros, dijimos temperatura, dijimos concentración de protones, dijimos concentración de glucosa, etcétera, presión parcial de oxígeno, una de estas
parámetros que es necesario mantener constantes es el volumen y la composición de los líquidos corporales. Javiera. Doctor, una pregunta es que en la clase pasada quedó como la duda de a qué se refería usted o el concepto más bien de medio interno. ¿Lo podría aclarar, por favor? Sí, claro, hay dos interpretaciones. Uno es del medio interno del organismo respecto al medio ambiente que lo rodea. Por ejemplo, mírese usted y la piel suya es el límite del medio interno con el medio externo. ¿Estamos? La otra es la relación que hay entre las células, cada una de las células y el medio que la rodea. Esa es la segunda interpretación. El profesor Bernard se refería al medio externo en la primera interpretación. ¿Estamos? Ya, muchas gracias. Ok, entonces una de las constantes que es necesario mantener dentro del organismo es el volumen y composición de los líquidos corporales, del que está fuera de la célula y del que está dentro de la célula. Entonces, si ese es el fenómeno que hay que controlar, la homeostasis entre LEC y LIC, el equilibrio entre el líquido extracelular y el líquido intracelular se logra a través de lo que se llama un equilibrio osmótico. Y se lo pongo en rojo porque esto es el equilibrio osmótico, lo que los componentes, los compartimentos hídricos del organismo extracelular e intracelular tienen que mantener. Y además tienen que mantener un desequilibrio químico. Acuérdese que dentro de la célula el principal catión es el potasio y fuera de la célula el principal catión es el sodio. Por lo tanto, entre el líquido intracelular y el líquido extracelular hay que mantener ese desequilibrio químico. Y además hay un desequilibrio eléctrico. Ustedes saben, ya probablemente lo han visto, la carga eléctrica dentro de las células es indiferente de del borde interno de la membrana celular, es distinto de la carga eléctrica Me respondió del que hay dos borde conceptos para el medio externo interno y medio externo. O sea, el primero de la básicamente membrana es celular. desde el medio ¿Sí? interno se considera Entonces, desde la piel eso hacia es adentro. normal. El medio Y por lo externo, tanto, todo lo que le rodea. la homeostasis Y del el medio organismo interno, tiene un que segundo concepto, mantener hace ese relación a desequilibrio, que pero es el medio tiene que interno es mantener como el la relación equilibrio entre sus osmótico, es decir, células y el con medio que lo ese rodea. Por desequilibrio ejemplo, químico, ahí me hace tiene que entender de mantener que que el la medio interno, en el osmolaridad segundo concepto, dentro y se fuera refiere de la célula son como el la citoplasma, misma, ¿cachai? O sea, de la el membrana equilibrio plasmática osmótico. para adentro. Y ¿Se que el medio entiende? externo hace mención al LEC, ¿cachai? Que es de la ¿Sí? membrana ¿No? plasmática para afuera. Sí, se entiende. Ya, vamos a ver cómo ocurre eso. Aquí, si ustedes se fijan, hay dos compartimentos, ¿sí? Separados por una membrana semipermeable. Este tiene un tipo de partículas, supongamos algún ion, y este tiene otro tipo de partículas que supongamos son proteínas o glucosa o cualquier. Ambos están generando una gradiente osmótica en función de la concentración, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el concepto osmótico? Este es un medio hipertónico porque la osmolaridad o tonicidad es mayor y este es un medio hipotónico. Como dijimos en la sesión pasada, la membrana celular es permeable al agua, pero no es permeable a los iones. Por lo tanto, para mantener el equilibrio osmótico, se mueve agua de la zona que tiene menos osmolaridad hacia la zona que tiene más osmolaridad, de manera tal que la presión osmótica
en este compartimento, en el intracelular, perdón, no en el intracelular, en este compartimento sea igual a la presión osmótica de este otro compartimento. Esa es la idea que está detrás del equilibrio osmótico. La concentración osmótica, a pesar de la distinta composición de los compartimentos, la presión osmótica en uno sea igual a la presión osmótica en otro. Cuando no lo es, hay movimiento de agua, no de iones, de agua entre el compartimento que tiene menor presión osmótica y pasa al compartimento que tiene mayor presión osmótica. Y estas flechas indican que el volumen de este compartimento aumentó y en este compartimento disminuyó. Si yo aumento el volumen de agua aquí, obviamente las partículas que están en este compartimento están más diluidas, por lo tanto la presión osmótica, los osmoles por litro o los osmoles por kilo van a estar disminuidos o van a disminuir hasta que logren el equilibrio entre este compartimento y este compartimento. ¿Se entiende? Entonces, el organismo, para mantener el equilibrio osmótico, el que estaba planteado en la lámina anterior, entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, mueve agua, no mueve iones. ¿Sí? Aquí hay un esquema un poco más, traté de hacerlo resumido, donde en este eje vamos a hablar del volumen del compartimento y en este eje vamos a hablar de la osmolaridad. Si este compartimento es el intracelular y este es el extracelular, la osmolaridad en ambos compartimentos es la misma, la osmolaridad. Pero si por alguna razón yo disminuyo el volumen, tenemos una deshidratación del extracelular y por lo tanto se perdió agua, pero no se perdieron iones, los iones del extracelular van a estar diluidos en un menor volumen de agua y por lo tanto la osmolaridad va a ser mayor. ¿Sí? El organismo, como lo que tiene que hacer es igualar la osmolaridad en ambos compartimentos para mantener el equilibrio, va a hacer pasar agua desde el intracelular al extracelular. ¿Sí? Y el resultado final es que disminuye el volumen de agua del líquido intracelular. Todas las células pierden agua en mayor o menor proporción y se iguala, si ustedes se fijan aquí en este esquema, se iguala la osmolaridad, porque esto es el objetivo de la regulación interna de la composición de los líquidos corporales. Ofrezco la palabra. ¿Nadie? Profesor, yo, disculpe, una Sí. pregunta que cuando el líquido extracelular pierde agua, ¿la presión osmótica aumenta o disminuye? Si pierde agua, la presión osmótica aumenta. Ya, muchas gracias. La osmolaridad aumenta porque la misma concentración de iones o solutos dentro de las células está diluido en un menor volumen de agua y por lo tanto la osmolaridad aumenta. O sea que al hablar de osmolaridad estamos como haciendo sinónimos con lo que es presión osmótica, por ejemplo. Claro, Ah, ya, ya, muchas gracias. ¿ya? Ok. Diego, Disculpe. Diego, Profesor, sí, hola, ¿cómo está? hola. Le quiero consultar de que entonces nosotros siempre vamos a usar osmolaridad, no osmolaridad.
Sí, vamos a usar el concepto de osmolaridad, porque vamos a ver que lo estamos expresando siempre por litro, y el Ya, concepto de osmolalidad es por kilo. No lo expresamos nosotros por kilo, sino que lo expresamos por litro de sangre, por litro de plasma, etc. y aunque el plasma tenga una formación distinta con el líquido intracelular, o sea, eso tampoco se ve mucho. O sea, no lo No, consideramos. sí, es decir, eso es normal, que la composición iónica y de otros elementos, les dije, proteínas dentro del intracelular 3 o 4 veces la que se encuentra en el plasma, sodio en el intracelular es muy baja la concentración, en cambio en el extracelular es muy alta la concentración de sodio, ¿sí? Esas diferencias tienen que mantenerse y el organismo se encarga de mantener estas diferencias. Entonces, mantiene el desequilibrio químico, mantiene la diferencia potencial entre el interior y el exterior de la célula, que es lo que planteamos como desequilibrio eléctrico, pero tiene que mantener el- la osmolaridad, mantener equilibrada la osmolaridad entre este y este. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Había 2 manos más levantadas. A ver, Yo estaba levantando la mano ahora. ya. A ver, dime. Eh, María respec- Jesús. sí, respecto a lo que preguntó Javiera delante, si existe, por ejemplo, una hemorragia donde yo voy a estar perdiendo tanto agua como iones, ¿la compensación va a ser por osmolaridad? O sea, ¿va a ser también por osmolaridad o solo por otros mecanismos? Va a ser lo que el organismo pretende es mantener la osmolaridad. Y ahí se va a dar esta situación. Déjame mostrar. Esta situación. Tú vas a perder líquido, volumen, ¿sí? Pero vas a mantener la concentración, ¿ya? Entonces, si mantiene la cantidad de iones y solutos que están en el LEC, la osmolaridad va a aumentar porque esa cantidad está diluida en menor volumen, ¿sí? Por lo tanto, la relación osmoles volumen por litro está aumentada, ¿sí? El, Sí, el organismo para compensar eso, lo que tiene que mantener, eh, planteémoslo así, el organismo privilegia la mantención de la osmolaridad entre el LEC y el LIC. Y por lo tanto, para eso lo que mueve es agua, desde el LIC al LEC. Y entonces hace pasar agua, disminuye el volumen del LIC y aumenta la osmolaridad porque al salir agua queda menos líquido en el cual diluir todos los iones o componentes del intracelular. ¿Sí? sí, pero mi duda también iba porque en el caso que le planteaba, en una hemorragia entiendo que no solo se va a estar perdiendo agua, o sea, se van a Sí, perder iones y otros sí, claro. elementos que tiene la sangre. Sí. Entonces, En ese caso lo que se pierde es volumen y sin modificación importante de la osmolaridad. Y como el organismo lo que privilegia es la mantención de la osmolaridad, hay poco paso de agua hacia el LEC, ¿ya? En el caso ya, de la sí, hemorragia. eso era lo que Pero, quería entender. pero vamos a ver enseguida que el organismo tiene otros mecanismos de control, uno de los cuales es el mecanismo de control de volumen, no de osmolaridad, de volumen del LEC, y para eso usa otros mecanismos regulatorios. Ya, Había, muchas gracias. ok, ¿había otro más que había levantado la mano? ¿No? Ya, seguimos entonces. ¿Cuál es el sistema de control del volumen de agua?
Aquí les voy a hacer el sistema de control como se los planteé yo en la sesión pasada. La variable que tenemos que controlar es el volumen de agua. A ver, la osmolaridad depende del volumen de agua y de la concentración de sales o iones, ¿sí? Entonces, tenemos dos variables que controlar, volumen de agua y concentración de iones. Y el organismo lo que hace es tiene mecanismos de control separados para el volumen de agua. Están relacionados entre sí, pero en principio están separados para volumen de agua y concentración de iones. Entonces, lo primero que vamos a conversar es del sistema de control de volumen de agua. Si hay una variación del volumen de agua en los compartimentos, fundamentalmente en el líquido extracelular, porque es al único al cual tenemos acceso, esta variación del volumen de agua es detectado por receptores o sensores. Por ejemplo, hay boloreceptores auriculares. La aurícula, los atrios, las aurículas en el corazón, cuando hay aumento de volumen, tienden a distenderse más. Y esa mayor distensión genera un mecanismo de regulación en el organismo. Hay otro mecanismo de regulación o detección de los cambios de volumen en el riñón, en la arteriola aferente del riñón. La cantidad de volumen y la presión que tiene la sangre cuando llega a la arteriola aferente del riñón es detectada por células especializadas en detectar cambios de presión o presorreceptores. Esas señales van en general por vía nerviosa y se expresan un cambio en el funcionamiento del riñón. El riñón, para este caso, es el sistema de control. Si se detectó el cambio, por ejemplo, en la aurícula, en el riñón está el sistema de control. Y este sistema de control se ejerce hacia aquí. ¿Qué es lo que hay? ¿Está vacío todavía? ¿Ah? ¿Efectores? Efectores. Bien. Entonces, esta señal del sistema de control va hacia los efectores por vía hormonal. Mire, aquí están los efectores. Los efectores son los túbulos renales. ¿Ya? Se ubican en los túbulos renales. Si no, los vamos a tener que ver con más detalle en otro momento. ¿Qué es lo que hace el riñón? El glomérulo renal, en la zona del aparato yuxtaglomerular. Estoy hablando en chino, ¿no? ¿Saben cuál es el aparato yuxtaglomerular? El grupo de células que está rodeando la arteriola aferente principalmente y la aferente. Esa estructura, el aparato yuxtaglomerular, libera una sustancia que es una enzima, que es la renina. La renina actúa sobre una sustancia que está circulando en el plasma, producida, que es una proteína producida en el hígado, que es el angiotensinógeno. Y entonces ese angiotensinógeno la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se llama así porque tiene un efecto importante en la regulación de la presión arterial. Es capaz de modificar la presión arterial de los vasos. Angiotensina. Ahora, cuando se forma angiotensina, esta angiotensina pasa por el pulmón y actúa sobre él una enzima que se produce en el pulmón,
que se llama enzima convertidora de angiotensina, ECA se abrevia. Y esta esta enzima convertidora cambia la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Estamos? ¿Me siguen? Esta angiotensina 2 actúa sobre la glándula suprarrenal, sobre la corteza suprarrenal en su parte más exterior. Y a partir de ese estímulo que se genera por angiotensina 2, se libera ahí aldosterona. Toda esta vuelta forma parte del mecanismo de comunicación que se genera entre el sistema de control y los efectores. Los efectores, la aldosterona ahora, actúa sobre las células de los túbulos renales, fundamentalmente de los túbulos distales, los túbulos colectores distales del riñón. Allí actúa la aldosterona y al actuar sobre las células de los túbulos renales, fuerza la retención de sodio, saca sodio del líquido que está formando la orina dentro del túbulo y como consecuencia de salir sodio, sale agua. Retiene sodio y retiene agua. Entonces, saca sodio del líquido filtrado y lo pasa al plasma. Retiene sodio. Y como el sodio no entra así como granitos de sodio, sino que entra diluido o en solución, además del sodio, retiene agua. Y en realidad no solamente retiene sodio, sino que intercambia en la célula tubular renal, intercambia el sodio por el potasio. Entonces, saca sodio y pasa sodio del túbulo hacia el plasma y elimina potasio desde el plasma hacia el túbulo. Entonces, el efecto de la aldosterona, esto es como un rezo. Retiene sodio, retiene agua, elimina potasio. Las tres cosas las hace. ¿Sí? Había dos manos levantadas, que no sé quiénes eran. María Jesús y Diego. María Jesús, disculpe, se debe haber quedado la mano levantada de delante. Disculpe. Ah, ya, ok. ¿Diego? Yo sí tengo una duda. ¿En qué ocasiones entonces se produce esto de que se retiene el agua y el sodio? Siempre que hay acción de aldosterona. Claro, pero exteriormente, no en el tema hormonal, como en el tema de los sensores. ¿Qué tendría que pasar para que los sensores manden todo este sistema, toda esta cadena? Mire, la gracia de esto es que está siempre funcionando. Si usted, supongamos, está en algún momento en una reunión, va a comer papas fritas y le va a echar harto sodio, sal, ¿sí? Entonces usted va a tener una ingesta de sodio mayor que lo normal. Y el organismo tiene que eliminar sodio. La otra es que usted va a tener, supongamos que en esa misma partida usted va a ingerir un volumen, se va a tomar 2 cervezas y va a aumentar el volumen de los líquidos corporales. Y entonces se va a activar este eje. Va a haber un mayor volumen porque usted ingirió una mayor cantidad de líquido, ¿sí? Va a tener la aldosterona es para aumentar el volumen de agua. Entonces el ejemplo no es bueno. El ejemplo es al revés. Si usted está sin poder ingerir agua,
¿ya? Y tiene una disminución del volumen, usted va a tener aumento de aldosterona, retención de sodio y retención de agua, ¿ya? Y ahí modifica el volumen. ¿Estamos? Claro, y eso lo haría para mantener todo esto dentro del plasma. Mire, en el equilibrio en el líquido extracelular, el punto de acceso, mire, en el compartimento extracelular tiene dos subcompartimentos. El intravascular, donde está el plasma, y el intersticial. De los dos subcompartimentos, el más pequeño es el intravascular, pero es el único al cual nosotros tenemos acceso. Entonces, si consideramos que el intravascular, el intersticial y el intravascular tienen la misma composición, no es exactamente la misma, pero uno puede asumir que tienen la misma composición, uno está midiendo la concentración de iones del extracelular, ¿sí? Y entonces ahí es donde actúa este efecto, porque si el extracelular tiene déficit de agua, va a actuar modificando la concentración de sodio. Parece una tontera, pero es una cuestión que uno tiene que aprender. Voy a comentarles enseguida la regulación de los iones y vamos a aprender que el organismo regula el agua con iones y regula los iones con agua. Mire. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Ignacio. Profesor, yo tenía la duda de que si acaso se retiene más sodio que el potasio que se elimina, para tener un aumento del volumen del agua del organismo. Sí. Y esa agua entra en primer lugar al extracelular. Aquí yo les puse retiene sodio porque este es el efecto específico de la aldosterona, pero lo que el organismo le interesa es retener agua. Entonces, retiene sodio, por eso que cuando uno habla de la aldosterona, tiene que hablar de la aldosterona como un todo. Retiene sodio y retiene agua. No basta con que diga retiene sodio nomás. ¿Estamos? Sí, entonces es una mayor concentración de sodio que se retiene. Sí, Que comparado con el potasio. aumenta la retención de sodio y como consecuencia aumenta la retención de agua. Sebastián. Sí, doctor, una pregunta. Los sensores boloreceptores y varoreceptores que activan este sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿están en vasos sanguíneos? Están en vasos sanguíneos, están en la arteriola aferente del glomérulo renal y también hay en la aurícula, sobre todo cuando el volumen aumenta, los receptores auriculares se activan. No está absolutamente claro qué hacen cuando el volumen está disminuido. Los auriculares. En cambio, en la arteriola aferente del riñón percibes cualquiera de las dos variaciones, para arriba o para abajo. ¿Mm? Sí, doctor, muchas gracias. Javiera. Sí, doctor. Perdón, Sebastián primero. Sebastián. No, recién me respondió. Ya. Javiera. Gracias. Sí, doctor, una pregunta es que este sistema de renina, angiotensina, aldosterona se gatilla por una baja de las concentraciones de sodio. No, se gatilla por una modificación del volumen de agua. Ah, ya, muchas gracias. El agua, mire, apréndase dos frases. El agua se regula con sal. Segunda frase, la sal se regula con agua. Para que sepa por qué lado va a ir. Sí, dígame. Sebastián. Que en libros como por ejemplo el Verne y el Levy dice Sí. que en verdad el aparato juxtaglomerular calcula lo que viene siendo la presión plasmática
y el volumen en cuanto a la perfusión de iones de sodio. Sí, claro. Así que en Es que verdad tendría un poco de razón. ambos están relacionados. Sí. La concentración de sodio y el volumen están relacionados como lo vimos en las láminas anteriores. ¿Sí? Tiene razón. No voy a contradecir al Verne yo. ¿Ya? Ahora, ¿quién más falta? ¿Patricio Castillo? Sí, disculpe, profesor, hay una duda respecto a por qué el sodio es el que provoca el movimiento de agua hacia un sector y no el potasio, por ejemplo, siendo que ambos tienen carga positiva. Porque el potasio está preferentemente dentro de las células y las células no están en contacto directo con el medio externo. Las células están en contacto con el medio externo a través del líquido intersticial que rodea a las células y a través del intravascular que es el líquido que está circulando en todo el organismo. ¿Ya? Entonces, lo que se modifica fundamentalmente es el sodio, que es el del extracelular. ¿Ya? Ya, pues muchas gracias. María Jesús, la última. Sí, hola, profe. Quería preguntarle, esto es como que funciona todo el tiempo, ¿no? O sea, la regulación es como hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, si yo aumento mi volumen de agua corporal, ¿va a dejar de producirse aldosterona para Mire, eliminar sodio y eliminar agua? ¿O son sí, claro, sistemas claro. diferentes? No. Mire, todos los días, a toda hora, estos mecanismos están detectando los cambios de volumen que usted experimenta y respondiendo en consecuencia. Si lo que usted tiene es una sobrecarga de volumen, supongamos se toma 3 litros de agua por día, lo que no es poco frecuente en la actualidad. ¿Qué es lo que hace esto? Al aumentar el volumen, disminuye la renina. Y al disminuir la renina, disminuye la aldosterona, siguiendo todo el ciclo. ¿Ya? Y al disminuir la aldosterona se retiene menos sodio y por lo tanto se retiene menos agua. Y por lo tanto se produce más orina. ¿Sí? Ya, sí. Muchas gracias. En cambio, si usted tiene, supongamos que se extravía en un bote en alta mar y usted no tiene agua disponible, va a tener una disminución del volumen de agua. Y en ese caso va a actuar la renina y va a actuar la angiotensina y va a aumentar la aldosterona. Estoy poniendo situaciones extremas, ¿no? Y en consecuencia se va a retener gran cantidad de sodio y retener agua. Y al retener el sodio y el agua, usted va a disminuir el volumen de orina porque retiene el sodio y el agua y va a aumentar su volumen. Ya, muchas gracias, profe. Entonces aquí está, ¿en cuánto vamos? Nos pasamos ya 5 minutos, pero vamos a seguir otro poco por los 5 minutos que me... Porque esto es complicado, digamos, no se demora. Y así. Entonces, el control del volumen son los órganos principales en la regulación, regulando los electrolitos. ¿Ya? Si disminuye la volemia, la perfusión renal disminuye, se estimula el sistema renina-angiotensina, se reabsorbe sodio y agua a nivel renal. ¿Sí? Eso fue lo que explicamos recién. Accesoriamente, regulan la volemia por medio de la hormona antidiurética. Ahora tenemos que hablar algo de la hormona antidiurética. Aquí está el esquema del sistema renina-angiotensina. Una disminución de la concentración de sodio, una disminución de la presión arterial o el estímulo simpático. Cuando ustedes tienen una estimulación simpática muy grande, también se produce esto. El aparato yuxtaglomerular produce renina. La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 se transforma
en angiotensina 2 por acción de la enzima convertidora de angiotensina, y esta angiotensina 2 por sí misma tiende a elevar la presión arterial, por eso se llama angiotensina. Pero además, esta angiotensina 2 es el estimulante de la zona glomerular de la suprarrenal y por lo tanto libera aldosterona. Y el efecto de la aldosterona es retener sodio, retener agua y eliminar potasio. ¿Sí? Ahí está el esquema simplificado. Ay, ¿qué hice? Estaba seguro que había cambiado el simpático de color, pero no ocurrió. Y este esquema que aparece en el Verne, yo les sugiero que lo revisen. Es más o menos con dibujitos explicado lo que conversamos respecto de la renina, la angiotensina y la aldosterona. Son dibujos del Verne Levy. Alguien levantó la mano, Javiera. Sí, profe, disculpe que lo moleste tanto. No, perdón, no te consideres que está molestando. Ya, Yo bueno. estoy para que tú expliques, que Pero, entiendas bien. doctor, en la diapositiva anterior es que esa era mi duda específicamente, porque en el esquema aparece que lo que gatilla este sistema, el de renina, angiotensina, aldosterona, es la presión de sodio, como yo le pregunté antes. Hay Y dos, la concentración de sodio, la disminución de la presión arterial, porque cuando disminuye el volumen, disminuye la presión. Vamos a hablarlo después. Ya, sí, esa era mi duda, Entonces, porque... el principal detector de eso es la arteriola aferente del riñón. Ah, ya, entonces una pérdida de agua es como lo mismo que decir que disminuye la presión arterial, por así decirlo. Sí, cuando usted Ah, tiene ya. una hemorragia importante, disminuye la presión arterial. Ya, ¿no? profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Usted ve telenovelas? Hoy todo el día me veo Pituca sin Luca todas las tardes. Ya, entonces en Pituca sin Lucas, en la sesión de ayer, la Gladys, la hija del Manuel Gallardo, Sí, tuvo una hemorragia. tuvo un accidente y una hemorragia y se estaba desangrando. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el Felipe? ¿Sí? El que Sí. es su tutor. ¿Qué es lo que hizo? Le puso, teóricamente, con una bufanda de un compañero, le hizo un torniquete. ¿Sí? Sí. ¿Para qué? Para que dejara de sangrar y por lo tanto dejara de disminuir la presión arterial. Ya, sí. Entonces, después que hizo eso, la llevó al hospital o a la posta. a la algo así. posta y se enojó en la posta y la llevó a la clínica francesa. Sí, ya, profe, con ese ejemplo ¿Ya? me aclaró la vida. Muchas gracias. Ya, bueno. Ya, entonces aquí está lo mismo que se habló, que se ve en la diapositiva anterior. Este es un esquema del Verne, donde habla de la respuesta integrada por disminución del volumen. Es decir, cuando hay contracción del volumen. ¿Ya? Y la respuesta que da fundamentalmente es por este lado, por el lado de la renina, angiotensina, aldosterona. Y aquí está la respuesta a la expansión del volumen, el aumento de la volemia. Cuando ustedes toman mucha agua, hay expansión del volumen, disminuye la actividad simpática. En el otro caso era aumento de la actividad simpática y además aumento de la renina. ¿Sí? Y aquí disminución de la actividad simpática, disminución de la renina y por lo tanto todo lo demás disminuye y aumenta la excreción de sodio y agua cuando se expande el líquido extracelular o aumenta el volumen. El péptido natriurético atrial dijimos que era una sustancia producida en las aurículas, es una hormona peptídica y se libera en respuesta a la distensión cuando hay aumento del volumen del eje. No hay una respuesta clara cuando hay disminución del volumen del eje. Y tiene un efecto antagónico
al de la renina-angiotensina-aldosterona, porque estimula la excreción de sodio y agua. Ahora, ya, vamos a tener que quedar aquí. Ya, mira, es El que la sistema de Gladys, que es control la de hija del osmolaridad. Manuel, bueno, no Entiendo te voy a yo decir todos los nombres, pero ya usted tiene clase la Gladys tuvo una hemorragia, ¿cachai? lunes, Entonces el Felipe le hizo, el tutor, le Los hizo martes un no, torniquete con y una viernes. bufanda para martes, evitar jueves y viernes, que o martes, se siguiera miércoles y como viernes. perdiendo sangre, Martes, miércoles. ¿cachai? Por Martes lo y miércoles. Yo tanto, entiendo que el martes ustedes esta, tienen no sé por decirlo, una esto, sesión ¿y qué es la de palabra? tutorial, Que se haya evitado esta ¿sí? pérdida de sangre significa que más o menos Estas está láminas van a reteniendo estar la sangre puestas a su adentro. Por disposición. lo tanto, Entonces, la échenle una presión mirada. arterial está El subiendo. sistema de control de Ese la fue como osmolaridad, el igual ejemplo como lo vimos que para el dio. volumen, ya se las voy a hacer al tiro así rapidita, se refiere a el aumento de volumen de agua, variación del volumen de agua y como consecuencia variación de la osmolaridad. Y aquí están los osmoreceptores, de esto vamos a hablar al comienzo de la próxima semana. ¿Ya? El día miércoles, que es el último día que yo tengo clase. ¿Sí? José Tomás. Hola, sí. Yo tenía una duda, aunque no sé si me estaría adelantando alguna clase o no, pero ¿cómo es que el pH interfiere en el transporte de agua? Ese se está adelantando porque vamos a tener más adelante cómo se regula la concentración de protones. El pH es una expresión de la concentración de protones. Y entonces tenemos que analizar en detalle de dónde vienen los protones, para dónde van, qué es lo que hacen y qué efectos tienen en el organismo. ¿Sí? Lo vamos a ver después. Ya, gracias. ¿Quién más levantó la mano? Javiera. No, profe, me quedo prendida de la otra vez. Olvídelo. Ya. José Tomás. Diego. Sí, mi pregunta era con respecto a la eliminación de orina. Usted dijo que había una que eran más o menos 800 ml, que eran de agua obligatoria. Obligatoria. Para que sus riñones funcionen apropiadamente, tienen que eliminar un cierto volumen de orina. Eso está en alrededor de 750, 800. ¿Y cómo se llamaba la orina que es facultativa? Facultativa, ok. Muchas gracias. Okay. Diego, Constanza. Tenía la duda por la función del péptido natriurético atrial. Si la puede aclarar, por favor. Ya, espérate. Voy a verlo aquí. Aquí, Sí. Ahí hay tres frases. Uno es producida por los miocitos. Se libera en respuesta a la distensión auricular. ¿No? Y estimula la excreción de agua y de cloruro de sodio por los riñones. Si estimula la excreción de agua, disminuye el volumen, que es el que está provocando la liberación del péptido. ¿Sí? Esa es la respuesta. Si hay aumento del volumen, se produce más péptido. Si hay aumento del péptido, se elimina más agua. ¿Sí? Y como el péptido es contrario, elimina agua y sodio, antagoniza el efecto de la renina-angiotensina-aldosterona. Tiene el efecto contrario al de la renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, cuando hay distensión, es decir, aumento del volumen y distensión auricular, en el sistema renina-angiotensina está deprimido. ¿Sí? Disminuye la renina, disminuye la angiotensina, disminuye la aldosterona y por lo tanto no hay retención de sodio.
pero la diferencia está en que al disminuir la aldosterona disminuye la retención de sodio por un fenómeno simplemente de acción de masa. Si está disminuida la aldosterona, hay menos retención de sodio, ¿ya? No, no por un efecto directo. En cambio, el péptido natriurético atrial estimula activamente la excreción de sodio y de agua para disminuir el volumen. Entonces, el sistema renina, angiotensina, aldosterona lo disminuye, es decir, disminuye y por lo tanto no está actuando, pero para eliminar el agua en exceso funciona el péptido natriurético atrial. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok. Ya, muchachos, hasta aquí quedamos. Va. Stop share. Ahí sí.